Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Piuranos por Piura, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta noche de exposición. Somos una asociación civil que tiene por finalidad plantear propuestas de solución concretas a problemas de nuestra región, buscando generar oportunidades de desarrollo económico, apoyando el fortalecimiento de un gobierno eficaz, eficiente y transparente, y velando porque los recursos generados y asignados satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos de nuestra tierra, logrando bienestar dentro de un marco de valores morales que nos lleven siempre a ser una región grande y próspera. Esta noche tenemos la exposición Situación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer en la región Piura, a cargo del abogado Carlos Arcaya Mogollón. Él es abogado y máster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura, es docente universitario y es actualmente jefe de la Unidad Territorial de Piura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estimado Carlos, agradecemos tu disposición. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, efectivamente, el día de hoy, gracias a la invitación que me hizo llegar Jorge, seminario, hoy día vamos a tener a cargo la exposición respecto a la situación de la violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar en la región Piura. Que más que nada lo que he realizado como trabajo es un pequeño diagnóstico, ¿no? De cómo se encuentra la región Piura dentro de la violencia. En ese sentido, voy a pasar a compartir la pantalla para un poco comenzar con los temas que están relacionados al tema que nos trae el día de hoy, que es el tema relacionado a la violencia. En ese sentido, primero quisiera comenzar la exposición hablando, bueno, quien les habla, como ya lo dijo Jorge, es jefe de la unidad territorial en Piura, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Específicamente, veo todos los temas y los servicios que están a cargo del Programa Nacional Aurora. Y este Programa Nacional Aurora está a cargo de todos los servicios y estrategias para combatir, eliminar y erradicar, obviamente, la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Esto un poco en el marco de la ley 3036-4, que es la ley que regula la violencia o regula todo lo relacionado a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta ley, desde que entra en vigencia, que fue en el año 2015, a fines del año 2015, logra digamos, un cambio en relación a la ley anterior, dado que la ley anterior, la ley número 26260, más que nada está orientada a proteger a la víctima, más no sancionar al agresor. Esta ley, vigente desde el año 2015, tuvo otra mirada y logra que los casos de violencia ahora se contemple una sanción al agresor. Y esto definitivamente generó un cambio que al comienzo tuvo ciertas dificultades, un poco la adecuación dentro de los operadores de justicia costó un poco, generó también en el camino de la vigencia de la ley algunas modificatorias, dado que hubieron algunas situaciones que generaron ciertas limitaciones a poder accionar de manera adecuada. Finalmente, hoy tenemos una ley en donde ya sanciona no solamente los casos de violencia física, que era lo que normalmente venía siendo sancionado ya incluso bajo la vigencia de la ley anterior, pero no directamente por la ley, sino por delitos de lesiones que estaban contemplados en el Código Penal. Pero hoy en día, bajo la vigencia de esta ley 3036-4, ya encontramos una sanción al agresor. Y no solamente para casos de violencia física, sino también para casos de maltrato psicológico, e incluso ahora se habla de una nueva modalidad en esta ley, que es la modalidad de maltrato patrimonial o económico, que es una nueva modalidad
de violencia, ¿no? Además de la también modalidad de violencia sexual, ¿no? Que básicamente está orientado a los delitos contra la libertad sexual, como son violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso sexual, entre otros. Entonces, hoy en día, el ejercer violencia contra alguien, sea una mujer o sea un varón, sin contemplar edades, estaría prácticamente siendo investigado por un delito, el delito de lesiones por violencia familiar. ¿Ok? Entonces, ahora es así como tenemos manejado, contemplado respecto a la ley, a los casos de violencia. Ahora esto ha generado pues que existan juzgados de familia que se encargan, tuvieron una transformación, y ahora pues bajo un poco las prescripciones que da la propia norma, estos jueces ahora tienen un plazo. Primero, se estipuló un plazo no mayor a 72 horas, 3 días, para que ellos emitan medidas de protección. Luego, hace poco, ha tenido una nueva modificatoria en donde los casos severos deberían ser atendidos en 24 horas, dar medidas de protección, y los casos moderados y leves en 48 horas. Pero ahora, en tiempo de pandemia, hubo otra modificatoria en donde ahora todos los casos, sin contemplar el riesgo, que puede ser leve, moderado, severo, en 24 horas el juez de familia tiene que otorgar las medidas de protección. Entonces, como que un poco ha ido cada vez mejorando y logrando tener una intervención mucho más oportuna, que es lo que busca justamente esta ley. Y bajo esa mirada, pues, se han tenido que crear fiscalías también especializadas en violencia familiar. Ahora son los fiscales penales, como es ahora un delito, que estamos hablando de violencia, lo relacionado a la violencia contra el grupo familiar de la mujer. Tenemos ahora fiscalías especializadas en violencia familiar y son las que se encargan de iniciar toda la investigación hasta llegar, pues, penal. Asimismo, hay módulos de justicia en algunos lugares del país, todavía como plan piloto, pero ya tenemos un módulo de violencia familiar, ¿no? Donde hay médico legal, hay fiscales especializados, jueces especializados en violencia familiar, está la presencia del Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer, está la Defensoría Pública, el Ministerio de Justicia también. Entonces, es todo un circuito de instituciones para lograr que la víctima en un solo día llegue a un solo lugar y tenga atención de todos los servicios de una vez, lo cual pues es muy importante porque eso es lo que se busca, ¿no? Que la víctima, evitar revictimizarla yendo de un lugar a otro en distintos días donde a veces se pierde esa intención de querer continuar con la denuncia. En Piura tenemos 2 distritos judiciales, los 2 distritos judiciales han pedido que en Piura exista un módulo. Esto requiere obviamente de un presupuesto, está ahí pendiente, han ofrecido, creo, el siguiente año o para el 2022, a más tardar, el tener un módulo de justicia en Piura de ese tipo, ¿no? Un módulo de justicia de violencia familiar donde se encuentren todas las instituciones en un solo lugar. Bien. Entonces el Plan Nacional Aurora tiene por fin tener estos servicios que están orientados a luchar contra la violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar. En la ciudad de Piura, ya adecuándonos un poco a nuestra región, tenemos nosotros como ministerio, se han creado las unidades territoriales. Estas unidades territoriales es una oficina, digamos, descentralizada que se encarga de supervisar todos los servicios que son propios del Programa Nacional Aurora y por ende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y aquí en Piura contamos nosotros dentro de estos servicios que tiene el Programa Nacional Aurora, contamos con 16 centros de emergencia mujer, llamados o más conocidos como CEMS, ¿verdad? Estos centros de emergencia mujer están distribuidos en toda la región Piura. Tenemos en la provincia de Piura, tenemos 5 centros de emergencia mujer distribuidos entre los distritos de
Castilla, La Unión, Campo Grande y 26 de octubre. Tenemos 5 centros de emergencia mujer, entonces, dentro de la provincia de Piura. En la provincia de Sullana tenemos 3 centros de emergencia mujer, y en la provincia de Ayabaca tenemos 2 centros de emergencia mujer. Esperamos que a fin de año tengamos 2 ambientes, 2 centros de emergencia mujer más que están para ser inaugurados este año, que va a ser uno más en la comisaría de Piura, digamos 6 ya en la provincia de Piura, y uno en la comisaría, la parte baja de Paita. Entonces tendríamos, al final, este año, esperamos tener 18 centros de emergencia mujer en la región. ¿Qué hace básicamente los centros de emergencia mujer? Pues bajan el abordaje y la atención en casos de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero no solamente bajan lo relacionado a la atención, es decir, no solamente van a intervenir los profesionales que están conformados por un equipo multidisciplinario, que es la forma como se trabaja, cómo deben de atenderse estos casos con un equipo multidisciplinario, que está conformado por psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y abogados o abogadas. Este equipo multidisciplinario se encarga de hacer una atención integral de los casos, y en el aspecto psicológico, pues hay que hacer toda la contención emocional y el informe respectivo, que va a ser utilizado como medio probatorio para justamente determinar el riesgo de la violencia, que puede ser uno severo, leve o moderado. Y dependiendo de ese riesgo, es que van a tener que graduar la pena que finalmente va a tener que determinar el juez. Y el abogado pues, se encargará de iniciar todo el trámite legal, todo el patrocinio legal, de manera gratuita también, al igual que la trabajadora social se encargará de identificar, conocer cuáles son las redes de soporte familiar que pueda tener la víctima. Sobre este punto es importante porque si nota, por ejemplo, la trabajadora social, que no hay redes de soporte familiar a esta víctima, entonces se puede considerar la opción de ingresar a esta víctima a otro que tenemos en el ministerio, que es un hogar refugio temporal. Sobre este punto me detengo también porque es importante determinar y tocar este punto, ¿no? Que para mí es un problema que tenemos en la actualidad, porque tan solo tenemos un hogar refugio temporal en toda la región Piura. Nosotros somos la segunda ciudad más poblada del país. Tenemos, creo que 1.800.000 personas, si no me equivoco, aproximadamente. Y siendo la ciudad segunda más poblada del país, puede contar con un solo hogar refugio temporal, cuando los índices de violencia son muy grandes, definitivamente ahí tenemos un problema visible. Anteriormente contábamos con 3 hogares refugio. Lamentablemente uno está a cargo de la beneficencia pública. La beneficencia pública, cuando pasa a la administración de las municipalidades, este hogar refugio entra a una reestructuración y una supuesta mejoras, pero hasta ahora no tenemos funcionando este hogar refugio en Piura. No tenemos, entonces el que tenemos está fuera de la provincia de Piura, y con el compromiso de la municipalidad de Sullana, en este caso, que es donde se encuentra el hogar refugio. Entonces aquí, para crear hogar refugio temporal, ¿qué es un hogar refugio temporal? Es donde se alberga a una víctima de violencia cuando ésta tiene un riesgo severo. Cuando hablamos de un riesgo severo, cuando la víctima tiene pues amenazas de muerte, el agresor tiene llegada, acceso a la víctima, y está corriendo peligro su integridad física y de repente su vida, y muchas veces no solamente la víctima, sino también la de sus hijos menores de edad.
Entonces, este hogar refugio tiene la capacidad de albergar a estas mujeres, víctimas, es solamente para mujeres, esto sí, con hijos hasta una edad mayor de 12 años, menor de 12 años, perdón. Entonces, un hogar refugio que tenemos ahora tiene capacidad solamente para 12 personas, ¿ok? Entre niños y mujeres adultas. Entonces, estamos hablando de una región que tiene mucha índice de casos de violencia y solamente tenemos un hogar refugio temporal que solamente tiene capacidad para 12 personas. ¿Ok? Entonces, ahí vemos un poco esa problemática que nos estamos encontrando en Piura. Se está impulsando a través de municipalidades la opción de poder crear, porque aquí entra un poco ya la responsabilidad de nosotros como Ministerio de la Mujer y algún municipio para que podamos firmar un convenio y podamos crear un hogar refugio temporal. Pero tiene que haber necesariamente el compromiso del municipio para que este proyecto de hogar refugio pues continúe, ¿no? Se cree, pero garantizando de alguna forma la continuidad del mismo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema de compromiso definitivamente de las autoridades locales, que básicamente recae sobre ellos. Y aquí no solamente hablamos de los provinciales, también puede ser un alcalde distrital, pero obviamente mayor presupuesto tendría una municipalidad provincial, que es a donde de repente deberíamos presionar un poco más. ¿Okay? Entonces, este es respecto al hogar refugio temporal. Tenemos solamente uno en la región. Bueno, las estrategias rurales, que son un equipo de profesionales donde se encuentran ubicados en zonas rurales. En Piura tenemos dos en lo que es el Bajo Piura, en la zona de Bernal y en la zona de Cristo Nos Valga. ¿Por qué se están ubicados ahí? Porque aquí hubo voluntad de los alcaldes de querer tener a estas estrategias en sus zonas, ¿ok? Y estas profesionales, que están conformados también por psicólogos, abogados y trabajadoras sociales, trabajan de manera itinerante en estas zonas rurales de los distritos de Cristo Nos Valga y en la zona de Bernal. Y ellos trabajan en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de Sechura. Y se identifican muchos casos. ¿Okay? Pero hay ahí el apoyo de la municipalidad, tanto de Cristo Nos Valga como la de Bernal. Luego tenemos dentro del Ministerio de la Mujer una unidad de protección especial, llamada por las siglas UPE. Esta unidad en especial tiene por finalidad el intervenir cuando hay casos de protección familiar. Y aquí estamos hablando de adolescentes o de niños menores de 12 años. Cuando tenemos niños menores de 12 años y se encuentran en una situación de desprotección familiar, es decir, lo que antes se conocía como abandono moral, no tienen los padres de repente que se puedan hacer responsables de estos niños, interviene el Estado a través de esta unidad de protección especial y busca primero la opción de poder darle esa opción al niño de estar bajo el cuidado de algún familiar cercano, pero si no lo hay, tendría que ser ingresado a un albergue, a una casa albergue para niños, ¿no? Especializada. Ese es otro tema que también en Piura no contamos con muchos albergues. El Estado solamente tiene dos en la región Piura, a través de los gobiernos regionales. Tenemos el de, en Huarmaca tenemos uno, y tenemos otro, que es la aldea San Miguel, que lo tenemos en el mismo Piura. Aquí pueden ingresar niños o niñas víctimas de problemas de repente de trata de personas, que hay también muchos casos en Piura. Bueno, no muchos, pero sí hay por lo menos esas intervenciones que se han hecho y de las víctimas que se han identificado, muchas de ellas han llegado a ser menores de edad. Entonces, pueden ingresar a estas víctimas ahí, también víctimas de violencia sexual o violaciones sexuales, que cuando el padre es el agresor y la madre de repente no presta las garantías de poder proteger a esta adolescente, lo opta por ingresar muchas veces a estos albergues. Y en otros casos generales, cuando hay un tema de desprotección. El Estado asume esto a través de estas
o albergues para niños, pero solamente en Piura, por parte de la región, tenemos 2. Tenemos 2 más, si no me equivoco, que están bajo el cuidado de hermanas no religiosas, y solamente reciben niñas, mujeres. Los otros 2 casos sí es mixto, pero en estos casos uno de ellos es Santa Rosa y otro es Inmaculada, la Virgen Inmaculada, solamente recibe niñas. Y también aquí el problema es que no recibe a todos, sino tiene que haber alguien, un compromiso que asuma un pago, un estipendio, para poder sostener la manutención de estas niñas en estos albergues. Y hace poco, acaba, por ejemplo, en uno de estos albergues se ha escapado una niña que ha sido víctima de violencia sexual, se ha escapado, ha estado 3 días desaparecida y ha retornado. ¿Por qué? Porque la política de estos albergues privados no tienen la norma de tenerlas ahí vigiladas constantemente, sino le da la opción de poder salir. Entonces, hay riesgo ahí, un riesgo latente, y el de no tener ese cuidado, pues puede generar que estas niñas puedan caer en un caso de ser víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos un tema que quizás poder analizar, ¿no? Y tomar en cuenta esta preocupación y esta problemática que también encontramos en Piura. Luego tenemos un programa que es para niños, niñas y adolescentes también en situación de calle, ¿no? Aquellos niños o niñas que vemos a veces en las calles limpiando vidrios o vendiendo, ¿no?, bebidas gaseosas o agua, en fin. Pues el Estado también a través del Ministerio y a través de este programa del INAVIF se encarga de reunirlas, captarlas, no con la intención de ingresar a un albergue, porque todos los niños o niñas tienen una familia, y muchas veces los padres están ahí eh, mirándolos, entre comillas, cuando ellos salen y se acercan a hacer la venta de sus productos. Aquí lo que se busca es trabajar con ellos para darles garantizar una educación en ellos, y se les hace algunos talleres educativos a estos niños y niñas. El problema es que muchas veces cuando se acercan los profesionales a estos niños, se les corre, ¿no? Porque ellos creen que los buscan para llevarlos a un albergue y alejarlos. Se les corre muy poco los niños que de repente acceden a esta ayuda que da el Estado. Y más aún ahora encontramos mucho migrante, ¿no? Mucho venezolano, por ejemplo, en nuestra ciudad. Y muchos de estos niños son de nacionalidad venezolana. Y ellos temen, no se acercan tampoco, porque el Estado también está orientado a protegerlos a ellos, pero ellos a veces el problema es que tienen miedo de acercarse, porque temen que el Estado vaya a tomar alguna acción también contra ellos, y como no tienen muchos de ellos, digamos, la documentación que pueda garantizar su estabilidad en el país, entonces temen que el Estado pueda de repente alejarlo de sus familiares. Entonces ahí tenemos otra situación que también hay que estar manejando. Hay muchas instituciones que están trabajando con migrantes y hacerles ver, y sobre todo aquí interviene mucho la sociedad civil a través de las ONGs que trabajan con estos migrantes y tratan de hacerles ver que los derechos tienen, en este caso los niños, niñas, adolescentes, incluso las mujeres, también pueden acceder ellos a estos beneficios que da el Estado. Porque aquí se habla de un tema de derechos humanos. Si hablamos de derechos humanos, pues no individualizamos solamente a los nacionales, también pueden intervenir aquí los extranjeros. Y tenemos también un gestor que ve el tema de adultos mayores. Aquí también es un problema que últimamente estamos identificando. Ya en realidad aquí uno, pero justamente se han incorporado 2 más en esta semana, y están trabajando con adultos mayores que vemos en situación de calle, en situación de abandono. Vemos muchas veces en las plazas, en los parques, en algún lugar donde hay adultos mayores durmiendo en la calle. Entonces aquí estamos trabajando el tema también, buscando familiares primero, porque aquí también, queramos o no, identificamos muchas veces un problema de violencia, porque a veces resulta que los hijos o los familiares no quieren saber con ellos, nada con ellos, no quieren hacerse responsables de estos adultos mayores,
Y aquí estamos hablando de un tipo de violencia también, que puede ser la psicológica por omisión, al tener la responsabilidad de también proteger a estos adultos mayores. Tratamos de identificar primero los familiares, algunos de ellos tienen problemas mentales, no saben quiénes son sus familiares, hacemos un trabajo, pero aquí encontramos otro problema también, porque asilos en Piura solamente tenemos dos o tres, ¿no? Uno en Sullana, uno en Piura y otro en Chulucanas. Pero la capacidad tampoco es mucha. Y estos asilos normalmente piden también una ayuda económica y el Estado no lo asume. Entonces, ahí tenemos otra dificultad también, que a veces no quieren recibir los adultos mayores estos asilos. El único que a veces recibe, si tiene capacidad, es el de Chulucanas, que lo maneja la arquidiócesis de Piura. Entonces, a veces sí tenemos un acceso a cupos por este asilo de Chulucanas, pero en realidad en muchos casos no tenemos donde albergar. Aquí está trabajando mucho el municipio de la provincia de Piura, está buscando la opción de tener un albergue para adultos mayores. El gobierno regional también ha dicho que va a crear un espacio donde puedan tener adultos mayores, sobre todo en situación de COVID, para que sean atendidos también de manera privilegiada. Pero están ahí todavía en estas coordinaciones y no tenemos aún nada concreto. Entonces, más o menos ese es el panorama que tenemos dentro de la región Piura, un poco relacionándolos con los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, que en todos ellos encontramos definitivamente ciertas dificultades, ¿no? Ahora, dentro de aquí, quisiera mostrarles un poco la estadística que también tenemos aquí en los casos de violencia estadística, que es propia del Ministerio de la Mujer. Primero voy a mostrarles un comparativo, perdón, una estadística del año pasado para que más o menos se conozca cómo estuvimos en violencia el año pasado. No sé si ahí estoy compartiendo la imagen de la estadística o sigo con la diapositiva. Sigues con la diapositiva. Sigo, ok, entonces voy a tener que salir de esta pantalla. Aquí, por ejemplo, tenemos una estadística que es nacional, ¿ok? Que es del año pasado, del año 2019. Y aquí, más que nada, lo que yo quiero mostrar es, bueno, son muy pequeña, está la imagen, no es una diapositiva, pero aquí lo que quiero un poco mostrar es que en Piura, nosotros el año pasado hemos terminado el año en 6º lugar a nivel de todo el país con mayor índice de violencia registrado, ¿no? Entonces, nosotros normalmente siempre estamos dentro de las 7 regiones con mayor índice de violencia registrados. Entre esos números hemos llegado a estar en algún momento, en años anteriores, hasta un 3er lugar, muchas veces en estadística, por lo menos la del Ministerio de la Mujer. El año pasado terminamos el año con el puesto número 6 a nivel de toda la región. Obviamente, la primera región que registra un mayor número de casos es Lima, obviamente. Le sigue Arequipa, luego Cusco, que son ciudades también un poco complejas, por decirlo de una manera, pero Piura la encontramos ahí, dentro de las 6 ciudades con mayor índice de violencia. Dentro de esta estadística, la mayor víctima normalmente resulta ser la mujer. Y entre las edades promedio que se registra el mayor número de violencia en ellas es entre los 17 hasta los 35 años, que es el promedio, donde se concentra la mayor cantidad de casos de violencia en ellas. Sin descartar que también hay, en mayor de 35 años, hay también adultos mayores víctimas de violencia en un menor índice, y hay también menores de edad
menor de 17 años, como víctimas de violencia. En toda esa cifra general encontramos siempre a la mujer como la que siempre muestra un mayor número de casos de violencia. En lo que respecta a este año, tenemos aquí un cuadro comparativo en donde voy a un poco a explicarlo, porque aquí, dada la coyuntura que estamos viviendo, ha habido un cierto corte en cuanto a la estadística. Aquí estamos en un primer momento, que vemos aquí en esta parte donde tengo aquí el cursor, vemos aquí un registro de casos de 1.688 casos. Pero este primer registro es el identificado dentro del primer trimestre, y esto es, dentro de los 2 primeros meses y medio del año. Dado que a la quincena de marzo nos encontramos con la orden de la cuarentena, ¿verdad? A raíz de la pandemia, y a partir de ese momento todo cambió, ¿verdad? Porque todas las instituciones, muchas empresas comenzaron a hacer trabajos remotos. La población en un comienzo tenía pues esa restricción de no salir o el cuidado de no salir. Y entonces la estadística, sin duda alguna, disminuye en este periodo de la quincena de marzo hasta el 30 de junio, que es hasta donde tuvimos nosotros la cuarentena. Entonces, esta cifra de los 1.688 casos los encontramos dentro de los 16 centros de emergencia mujer en lo que va estos dos, enero, febrero y la quincena de marzo, ¿no? 2 meses y medio. Pero durante la pandemia, cuando alguno de repente, por una cuestión lógica, puede pensar que el índice debió haberse incrementado, pero en realidad, dada la situación de restricción, impedimento de salidas, el temor de las personas de acudir a un centro de atención como una delegación policial o un centro de emergencia mujer, entonces no acudía al parecer las personas a denunciar y encontramos un índice aquí en casos atendidos de 597 casos. En lo que respecta a la quincena última de marzo, todo el mes de abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio. Tenemos esta cifra de 597 casos. Pero aún así, nosotros identificamos que de estos 597 casos, encontramos 198 casos de riesgo severo. Es decir, aquí hubieron casos donde hubo de repente maltrato físico, hubo de repente amenazas de muerte, y dentro de esta cifra encontramos 198 casos. De riesgo moderado encontramos 280 y en riesgo leve encontramos 119 casos. Suma esto 597. Pero aquí también es importante esta cifra que vamos a indicar ahora, porque de esta cifra total te encontramos que en esta etapa de pandemia, en esta cuarentena, nosotros atendimos 37 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Entonces, aquí sí un poco refleja la lógica que les decía al comienzo, ¿no? Si estamos pensando que en la cuarentena las familias estaban con ese distanciamiento social, estaban en sus casas y en lo mínimo evitaban salir de sus casas, entonces esto genera estrés en las personas que estaban en el hogar, y muchos de estos denunciaban y otras no. Pero al mismo tiempo también teníamos más, como más vulnerables a estos niños o niñas en casa cuando tenían ahí a un agresor que muchas veces resulta ser la persona cercana. Muchos de estos agresores eran o padrastros o eran padres biológicos, o incluso en algunos casos sí detectamos que eran vecinos
¿no? Lo cual reflejaba también que no se estaba respetando la cuarentena y había niños que salían o tenían acceso a otras personas ajenas a sus familiares. Y de estos identificamos 37 casos de violaciones sexuales a niños. Asimismo, en mujeres adultas también encontramos 17 casos que se dieron en esta cuarentena. Acosos sexuales a niños, niñas, adolescentes, 4 casos, ¿no? Que mayormente eran a través de vía virtual, que es ahora lo que se está utilizando más en la mayoría de ellos. También tocamientos indebidos contra niños, niñas, adolescentes fueron 15 casos, también es un número considerable, y actos contra el pudor a niños, niñas, adolescentes, 8. De estos casos, la mayoría de estos se registraron en la provincia de Piura, un poco dentro de la provincia de Piura, entre los distritos de Piura mismo y el distrito de Tambo Grande es donde más se registraron estos casos. Así también encontramos algunos en la provincia de Ayabaca y en la provincia de Paita, ¿no? Más o menos en ese orden encontramos los casos de niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual en cualquiera de sus modalidades. De la misma forma, atendimos un caso de feminicidio, ¿no? Dentro de esta pandemia, un caso de feminicidio. Esta cifra también la sumamos, este caso, lo sumamos a los que ya se habían presentado antes de la pandemia, que fueron 2 casos, que se dieron entre el mes de enero y febrero de este año. Se dieron 2 casos. Se suma un caso más dentro de la pandemia, hablamos de 3, y en el mes de julio, a fines del mes de julio, en este mes de agosto, aquí había un error, ha ocurrido un nuevo caso más de feminicidio. Entonces en Piura, a lo que va el año, en julio, hasta la quincena de agosto, tenemos 4 casos de feminicidio. Si esto lo comparamos con el año pasado se registraron 5 casos de feminicidio en todo el año. Ahora, casi a la mitad de año, tenemos ya 4 casos de feminicidio, ¿no? Entonces, por ahí también es algo que de repente podemos analizarlo, ¿no? Tentativa de feminicidio, se han dado 4 casos antes de la pandemia y un caso, o 2 casos, perdón, dentro de la cuarentena. Entonces hablamos de 6 tentativas de feminicidio, ¿no? Los cuales están calificados como riesgos severos. Total casos atendidos hasta el mes de julio, en lo que son los centros de emergencia mujer, son 4.493 casos de violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar. Esta cifra definitivamente es menor a la que a esta época del año teníamos el año pasado, pero ya la razón les acabo de indicar, esto se debe no que haya disminuido la violencia, sino que aquí ha sido el factor de las restricciones que habían de poder salir a interponer las denuncias, y en este sentido es que se ve esta reducción en la estadística de violencia. Y además, hay cifras que revelan que aún así, del 100% de casos que se denuncian, se dice que este 100% representa más o menos un 40 o 45% de los casos reales de violencia. Es decir, tenemos un promedio de 55% casi 45% de casos que no denuncian, ¿no? Casi 60% de casos que no denuncian. Entonces, es ahí donde también el Estado se preocupa por trabajar, no solamente en atender estos casos, sino aquí viene otro tema que quería tocarlo, que es el factor de la prevención. O sea, definitivamente aquí, para hablar de erradicar la violencia en algún momento, pues tenemos que no esperar que vengan los casos y se presenten para intervenir recién, sino definitivamente hay que trabajar con la prevención. Y aquí en este punto de la prevención, pues no es solamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer como gobierno central, que es el ente rector,
el Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero aquí es un tema que corresponde y compete en realidad a todas las autoridades provinciales, regionales, provinciales y distritales también. Y es por eso que hoy en día, bajo la vigencia de esta ley 3036-4, se habla de las creaciones de unas instancias, ¿okay? De unas instancias regionales que regionales, provinciales y distritales, que tienen por fin el, que tienen por fin el trabajar los casos de violencia que ocurren en la región, como en las provincias y en los distritos, y trabajar, pero no solamente donde se ve, en estas instancias, para empezar, participan o la conforman distintas instituciones, ¿ok? Operadores de justicia como Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, también interviene aquí, obviamente, el Ministerio de la Mujer, la DIRESA, la DIREP, municipalidades, la sociedad civil también, la Defensoría del Pueblo, dentro de la instancia regional. Estas instancias deben funcionar, deberían estar activas todas. Así haya o no haya pandemia, hoy en día deberían estar funcionando todas de manera remota. El problema es que en este año, recién en lo que respecta a la instancia regional, por ejemplo, estamos recién trabajando el plan de trabajo de este año, cuando estamos ya en el mes de julio o agosto, ¿verdad? O sea, nos quedan 4 meses para que culmine el año y estamos trabajando recién en la aprobación del plan de trabajo. Las instancias provinciales, si bien es cierto que el año pasado logramos, a través del impulso y la presión que hicimos de la instancia regional, logramos que todas las provincias tuviesen una instancia provincial. Estas, solamente la que está activa es la de Piura, que también ahí con cierto retraso, pero está recién se ha reactivado. Las demás no lo están haciendo. Y las distritales, unas cuantas. Entonces, y de las distritales, solamente de los municipios distritales tenemos que el 80%, me parece, porque al final del año pasado logramos que más puedan tener la ordenanza, porque estas instancias se crean a través de ordenanzas municipales. Y la idea es que participen todas las instituciones y puedan, a nivel de todas estas niveles, regionales, provinciales y distritales, puedan abordar los casos de violencia y trabajar y planificar todos de manera articulada la parte preventiva y evitar que haya más violencia. Y además identificar obviamente los casos que de repente estén ahí ocultos y que de repente no estén denunciándose. El problema es que aquí falta un poco de compromiso por parte de los alcaldes, porque a nivel provincial y distrital, quienes presiden estas instancias son los alcaldes. Y la misma ley se señala que esta dirección es indelegable. Tienen ellos sí o sí que presidirlo. Y lo que hacen solamente es presidir el día de la que se apertura el año. Este año lo hicieron, ¿no? Con un juramento y con una pequeña ceremonia. Activan, digamos, el año de la instancia. Está presente el alcalde porque hay que firmar un acta. Y el secretario técnico es normalmente el gerente de desarrollo social. Es normalmente quien dirige en todos los lugares las instancias. En el caso del gobierno regional, la instancia regional, quien debe presidir de manera indelegable también es el gobernador regional. También solamente actuó y no podíamos inaugurar o iniciar las labores, las acciones dentro de la instancia si no está presente el gobernador. Y de acuerdo a su agenda, pues teníamos que esperar hasta que en un momento pues tenga disponible unos minutos para poder dirigir unas palabras. Y en realidad este es un problema que nos encontramos en nuestras autoridades. Es un tema que lo minimiza, o sea, es un tema donde no se ve este compromiso. El liderar una instancia como estas es de suma importancia, es un problema que involucra a toda la sociedad. Pero lo minimizan, en realidad son muy pocos los que se preocupan realmente por sacar adelante estas instancias y presionar y citar y presionar. Y aquí hay un tema, la misma ley señala la obligación de la participación de todas estas instituciones bajo responsabilidad funcional y con él inclusive la opción de poder
poner de manifiesto al órgano de control interno de cada una de las instituciones ante la no presencia o participación de estas reuniones. Entonces ahí se ve un poco esta preocupación que de alguna forma el Estado adquiere y lo refleja en esta ley. Solo falta pues que haya ese compromiso de las instituciones para lograr esto. Si esto funcionara bien, es posible que los índices de violencia realmente se vean ahí ya una disminución en todos estos, si estuviera realmente la voluntad de estas autoridades y obviamente de todos los involucrados, ¿verdad? Entonces aquí también es un tema que preocupa y que por ahí nosotros tratamos de presionar en algún momento, dar asistencias técnicas a algunos municipios, porque algunos han quedado solamente con dar la ordenanza de creación de la instancia, pero nunca convocaron a sesiones. Entonces es lo mismo que nada, simplemente para cumplir tienen la ordenanza, pero nunca han iniciado las acciones para reunir y convocar a toda la asamblea y poder realizar un plan de trabajo, ¿verdad? Entonces ese es otro de los temas que también lo encontramos como una realidad aquí en Piura. Ahora, un tema que también no quería dejarlo pasar, que es, hablábamos de esta estadística del tema de violencia sexual hacia las mujeres o violaciones sexuales hasta a las adolescentes. Y aquí también hay una cifra interesante, importante, y que es motivo de preocuparnos, creo yo también, que es que producto de estas violaciones sexuales muchas veces resultan, lamentablemente, que estas adolescentes terminen embarazadas. Y tenemos aquí una estadística elaborada por el CLAD en Perú, en donde Piura, dentro de las violaciones sexuales en menores de 12 años, se encuentra con un índice alto, ¿ok? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, también de adolescentes mayores de esta edad, de 12 años a 17 años, estamos en un sexto lugar, igual seguimos dentro de las primeras regiones con alto índice de adolescentes o menores de edad en general que han resultado embarazadas por producto de violaciones o quizás con consentimiento, pero igual pues con ese abuso que en el fondo pues existe, ¿verdad? Porque mayormente el agresor, de alguna forma, es mayor de edad, en la mayoría de casos. Entonces aquí vemos que en los menores de edad, niñas, menores de 12 años, el año pasado hubieron 26 casos de abuso sexual, perdón, de niñas que quedaron embarazadas producto de una violación sexual. Y también tenemos otra cifra aquí, que son gestantes mayores de 12 años y menores de 17 años. En general, a nivel nacional, hay 200.124 casos hubieron el año pasado. ¿Ok? Y dentro de esta cifra, en Piura, nos encontramos en el sexto lugar, como les decía ahora, y hemos registrado entre estas edades, de 12 a 17 años, 14.696 casos de adolescentes embarazadas. No necesariamente por violación, pero adolescentes que finalmente terminan embarazadas, ¿ok? Y muchas veces abandonadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas. Entonces también aquí es un factor que tenemos que apuntar y tenerlo claro, ¿no? Y son pocas de repente las instituciones que están trabajando en este tema. Mayormente son las ONGs las que se preocupan un poco más en este tema y quien debe liderar este problema es el Ministerio de Salud, definitivamente, la DIGRESA, quien debería mantener este control. Y aquí, por ejemplo, en estos casos, se toma en cuenta mucho los kits de protección. Bueno, este año, en lo que va este año, esta sí es una estadística de nosotros, casos que hemos atendido nosotros en este año, como Ministerio de la Mujer en Piura, hemos registrado de las víctimas de violación sexual, sí específicamente, 3 de ellas han quedado embarazadas en este año. Y aquí hay unos protocolos que se han activado, que mayormente se ha hecho entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Protección Vulnerables. En caso de violaciones sexuales,
siempre dentro de las 72 horas hay que llevar a la víctima a un centro o un establecimiento de salud para que le entreguen un kit de emergencia. ¿Qué contiene un kit de emergencia? El kit de emergencia contiene, o parte de este kit es un control de embarazo, darle un tratamiento para evitar enfermedades de transmisión sexual, darle la pastilla de emergencia también, por eso se requiere que sea dentro de las 72 horas, y además una atención médica general, ginecológica, ¿no? Completa. Entonces, estos kits de protección es necesario que se emplee, sobre todo cuando ha existido un caso de violación sexual. Aquí la responsabilidad de los centros de emergencia mujer, porque sus profesionales, cuando conocen estos casos, tienen que darle toda la información a la madre, mayormente, o a la persona adulta que va acompañando a las menores de edad, o a la víctima, si es adulta, explicarle e informarle que es necesario que vaya a estos establecimientos de salud. Pero aquí también ha ocurrido, últimamente hemos estado haciendo un análisis y esto ha generado motivo de una reunión que vamos a tener en la próxima semana, porque aquí también hay algo que no está marchando aparentemente muy bien, porque si hemos registrado solamente, tomando en cuenta tan solo la estadística nuestra, que han sido 37 casos de menores más 17 de adultas, suman 54 casos, tan solo se han hecho entrega de 6 kits de protección. Claro, aquí tenemos que ver, han habido algunos casos que ya han pasado las 72 horas, porque hay algunos que denuncian violación sexual después de un mes, de 2 meses, de un año. Hay otras que no han querido ir a un establecimiento de salud por el temor de ser contagiadas y han preferido no ir porque no podemos obligarlas tampoco, ¿no? Entonces, habría que ver, así casos como esos, cuántos son, para ver en realidad cuántos sí se ha omitido el poder llevar a estas víctimas a un establecimiento de salud para que hagan la entrega de este kit de emergencia, ¿no? Que es todo lo que les he indicado, para proteger que salga embarazada, para proteger que pueda ser contagiada por una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es todo un tratamiento y toda una atención que se le da en estos casos a las víctimas. Entonces, es importante también trabajarlo en ese sentido. Bueno, sobre las instancias que ya lo comenté. Y finalmente quisiera también hacer notar unas conclusiones que he considerado dentro de lo que he expuesto, tomarlas en cuenta, ¿no? Quizás puedan haber más, pero por lo menos en este caso, una de las conclusiones sería pues que definitivamente hacen falta más hogares refugio temporal en Piura. Ya les he reflejado, ya les he mostrado las estadísticas, las del año pasado, las de este año, 6.000, 7.000 casos en un año, de los cuales muchos son casos de riesgo severo que ameritan muchas veces un ingreso a un hogar refugio temporal, y a veces nos hemos encontrado con esa dificultad, que no hay cupos para el hogar refugio. Entonces ahí tenemos que buscar otra forma. A veces terminan las personas, mujeres, siendo refugiadas por una amiga, un amigo, alguien de confianza, no necesariamente un familiar, pero luego de hacer toda una búsqueda o tener que llevarla a otro lugar, lo cual también genera otro tipo de coordinaciones, porque es complicado. Entonces, y sobre este punto, además quisiera yo, tomando en cuenta la sugerencia final, adelantándome un poco a esta sugerencia, aquí, por ejemplo, han habido algunas personas que, conocedoras de la sociedad civil, quieren un poco sumar, por aquí lo que se busca es sumar voluntades, sumar trabajo, y han habido algunas personas que están dispuestas a donar o a entregar en cesión de uso casas o terrenos para construcción. Si hablamos de una casa, perfecto, no necesita muchas características específicas para hacer una casa de refugio, es una casa, ¿no? Porque lo que se busca es que sea un lugar acogedor, un lugar donde la víctima no se sienta que está en un local, sino en una casa, donde hay personas que se encargan del cuidado de esta. Pero, como les dije, aquí tiene que haber el compromiso de las municipalidades. Y la municipalidad tiene que también comprometerse muchas veces en algunos gastos, que tienen que ser en alianza con el Ministerio de la Mujer. Y que de alguna forma se garantice la continuidad de estos servicios.
Últimamente esta pandemia, muchas municipalidades refieren que están en rojo, que no tienen presupuesto, no se quieren comprometer. Bueno, entonces ahí ante esta situación, un poco conversando la vez pasada con unos regidores, se plantea la posibilidad de repente de poder invitar a la sociedad civil, sobre todo a la empresa privada piurana, para que de repente mediante obras por impuestos se logre en este tipo de terrenos que alguien pueda donar, porque la municipalidad no va a construir, el Ministerio de la Mujer no va a construir, pero la inversión privada sí podría hacerlo, y lo va a hacer mucho más rápido seguramente la construcción por obras por impuesto. Entonces, esto es algo que estamos tratando de impulsarlo, pero definitivamente debemos tener aliado a la municipalidad, porque es ella finalmente la que va a tener que firmar el convenio con la empresa para lograr esto. Entonces, es un tema que lo dejo aquí, ¿no? De repente pueda ayudarse a través de esta asociación, Jorge, impulsar quizás este tipo de ayuda, ¿verdad? Que de alguna forma lo haría la empresa privada, que contribuiría pues a nuestra región, porque es una contribución finalmente que es en beneficio de nuestra población. Asimismo, otra de las conclusiones es mejorar la coordinación interinstitucional en las instancias a fin de mejorar la entrega de los kits de emergencia para víctimas de violencia, ¿no? Como le dije, pues aquí había una brecha, y esta brecha es muy larga, no, o sea, de los casos registrados a los casos que se les ha entregado el kit de emergencia, pues hay muchos casos, hay mucha diferencia. Entonces hay que reducir esta brecha, hay que ver dónde están dándose estos errores que no permite que todas las víctimas puedan recibir estos kits de emergencia. Que haya un mayor compromiso de las autoridades municipales para activar las instancias de concertación para la lucha contra la violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar y trabajar mejor de manera articulada la prevención que le dije. Aquí es un factor importante la prevención. Sin prevención no podemos pensar en que la violencia va a erradicar. Tenemos que prevenir el tema de violencia a través de capacitaciones, de charlas, sensibilizaciones que hay que hacer a todas las autoridades, a la población civil, encontrar líderes, lideresas en las poblaciones para que sirvan de aliados y ellos mismos puedan ayudar a identificar casos. Entonces es todo un trabajo de hormiga que no puede recaer solamente en una institución. Tiene que sumarse todas y comprometerse todas de una misma, con el mismo compromiso y con la misma mirada y es un mismo objetivo. Y finalmente, pues, concretar la creación del Observatorio de Violencia de Género. Este observatorio ya viene muchos años tratándose que a nivel de la instancia regional o a través del gobierno regional se logre. ¿Para qué sirve este observatorio? La misma ley de violencia señala la creación de observatorios. El observatorio va a permitir que pueda haber una sola data en donde todas las instituciones que ven la problemática de violencia puedan enviar su información, identificar si estamos hablando de la misma persona, víctima, porque de repente la estadística que registra el Ministerio de la Mujer, un caso es registrado también, ese mismo caso por la policía y por el Ministerio Público. Entonces, ya sabemos que es la misma persona que pasó por esas tres instituciones. Ya al tenerla ahí, obviamente no se va a reflejar el nombre porque hay que cuidar mucho el tema de la confidencialidad, pero sí se puede ver por lo menos estas cifras con, muchas veces hay una data que es, aquí se ve mucho el tema del principio de confidencialidad, pero tiene que haber alguien que sea responsable, y en este caso es el gobierno regional, de mantener esta información, de tenerla actualizada y podernos sincerar con las cifras, ¿no? Y que no haya 6.000 casos del Ministerio de la Mujer, que hayan 10.000 de la policía y que hayan 8.000 del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué estas cifras diferentes cuando se supone que debe haber un circuito de atención, pasar por un CEN, pasar por la policía y pasar por el Ministerio Público y finalmente al juez? Tiene que ser la misma víctima. Entonces, hay un salto aquí, una institución no está cumpliendo con este circuito de atención y tenemos que identificar, y este observatorio puede coadyuvar a ello definitivamente. ¿Ok? Entonces ese es un poco el panorama que quería mostrarles esta noche para de repente puedan pues tomar conciencia, conocimiento de ello y poder de repente contribuir, ¿no? A que esto pueda mejorar esta situación en nuestra región. ¿No? Con eso
termine mi exposición y, bueno, si hay alguna pregunta, Sí, aquí te dispuesto a poder felicito, responder. Carlos. Te felicito, Carlos, por la exposición. Coincido plenamente contigo. Yo estoy dentro del grupo, en Piuranos por Piura, dentro del grupo a cargo de todo lo que ve, de ver todo el tema de violencia y seguridad ciudadana. Coincido contigo plenamente también, dentro de toda la investigación que hemos hecho nosotros, es perfectamente posible evidenciar una total falta de compromiso de las autoridades, tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales, de las distintas municipalidades. Uno entra a ver las actas, ¿no? En el caso del gobierno regional, de las reuniones, y efectivamente uno ve en lo largo de todas las reuniones, porque la información está ahí, la falta de asistencia del gobernador, la falta de asistencia muchas veces los representantes de la policía. Se nota, o sea, se puede ver objetivamente que efectivamente esto no es un tema importante para ellos, ¿ok? Es más, en la municipalidad de Piura, si uno ingresa y ve el plan que está vigente supuestamente, que está colgado ahí en la municipalidad, es del año 2016, en la época del alcalde Martino, el señor que falleció, bueno, el alcalde anterior, ¿no? Y eso habla muchísimo del tema. O sea, aquí una parte es el compromiso que debe existir y tiene que partir por el tema de los gobiernos, los distintos gobiernos. Otro punto que coincido también contigo es efectivamente, dentro de la cadena de la violencia, ¿no? Y de la seguridad ciudadana, el primer gran eslabón de esta cadena, ¿ok? Es lo que corresponde a la prevención de la violencia, ¿no? Y ahí el actor principal, corrígeme si me equivoco, es efectivamente la sociedad civil, ¿no? También se podría incluir al gobierno regional y al gobierno local, definitivamente. Pero el actor principal para evitar la violencia es la sociedad civil. Y ahí viene mi primera pregunta. El primer eslabón dentro de la sociedad civil, sobre lo cual se construye todo, la primera unidad organizacional, por decirlo así, son las Juvecos, ¿correcto? Sí. Ok, ¿se ha hecho algún trabajo específico con las Juvecos respecto de este tema? Sensibilizaciones, actividades de charlas de repente para tocar este tema. Nombrar de repente algún representante de cada Juveco que tenga que ver específicamente este tema. Sí, sí se está trabajando con Juvecos. No definitivamente se ha hecho con todas todavía. En realidad, el responsable, el primer eslabón, como tú dices, bueno, tomándolo desde arriba hacia abajo, sería el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en realidad, porque es el ente rector para estos temas de violencia. ¿Okay? Como gobierno central tiene las políticas, las precisa el Ministerio de la Mujer respecto a la problemática de violencia. Y el último sería en todo caso la sociedad civil, y es la que sí podría involucrarse y poder llegar a lugares un poco más específicos. Y las Juvecos, como tú planteas, como tú refieres, sí es un aliado importante. Se está haciendo esto, mayormente se ha hecho estos trabajos con Juvecos en zonas rurales, es donde mayormente se está trabajando. Aquí lo que buscamos nosotros son aliados y formamos líderes o lideresas para que ellos se encarguen en sus zonas de poder identificar casos y poder inmediatamente comunicar para que sean atendidos los casos. También se han hecho trabajos con instituciones educativas. También aquí es un factor importante, un punto importante también, porque en instituciones educativas encontramos pues muchas veces que los mismos niños evidencian rasgos de violencia y se trabaja con las escuelas de padres, donde también se puede trabajar el tema de violencia, el tema de la prevención y además se identifican casos de violencia. Dentro de la prevención, como aliados, se trabaja con Juvecos, se trabaja con instituciones educativas de todos los niveles, se trabaja con universidades
universidades también. El tema de universidades, muy pocas son las que en Piura han aceptado en realidad sumarse a esta. Textualmente, la única que aceptó y se trabaja con ellas es la Universidad César Vallejo, que es la que sí se han formado grupos. En un momento también lo hizo a las peruanas, y se forman grupos de universitarios para trabajar justamente y salir a hacer campañas y hacer el trabajo de prevención. Acordémonos que las universidades, dentro de sus funciones o sus fines, es la proyección. Y aquí es un tema que se encajaría perfectamente para que las universidades se sumen a ello. Pero bueno, pues, las universidades, muchas de ellas no han aceptado hacer este tipo de cosas. Pero específicamente, la pregunta que me hiciste, a Cubecos, mayormente en zonas rurales. No hemos llegado como ministro a zonas urbanas, o, como te dije también, como les dije, no es responsable solo del ministerio, y se puede hacer a través de aquí. Y si hablamos con los Cubecos, quien tiene toda la base de datos es la municipalidad. Entonces, las municipalidades presiden las instancias, ellos pueden decir, bueno, vamos a trabajar hoy día con la Cubeco tal, con la Cubeco tal, de esta forma vamos sumando y vamos capacitando a todas, ¿no? Pueden ayudar a, esto, a combatir la violencia. Sin audio, Jorge. Está sin audio. Perdón. Abre el micrófono. Yo tengo otras preguntas, pero voy a dar paso a Rafael Reyes, que ha levantado la mano para hacer una consulta. Rafa, tu audio. Hola Carlos, muchas gracias por tu presentación. Carlos, a mí me queda una duda sobre un tema, no sé si está haciendo algo el ministerio o la sociedad en general con el tema de estas músicas, de esta música moderna, ¿no? Cargada de tanto tema de vulgaridad sexual, ¿no? O sea, voy a ser completamente duro y sincero, ¿no? Yo escucho canciones muy agresivas contra jóvenes, contra mujeres, se trata a la mujer de una manera muy denigrante, ¿no? Y se juzga no por decir que esté bien que alguien se permita piropear a una mujer en la calle. Sin embargo, estos mismos chicos, estas mismas chicas, están expuestos constantemente y diariamente en todas las radios, televisión, en canal abierto, a una carga de connotación sexual y de agresión constante con este tipo de música. No solamente me refiero a este tipo de rap, incluso o sea, lo que en algún momento criticábamos mucho este señor Segundo Rosero, creo que no me acuerdo, que en algunos bailes se denigraba a las mujeres, ¿no? Pero lo vemos ahora de una manera, yo lo veo de una manera muy, muy preocupante porque lo veo muchísimo, ¿no? Y lo escucho todo el día, ¿no? ¿Se está haciendo algo para trabajar esto con la prensa, con la televisión, con la radio que difunde todo este tipo de canciones, ¿no? Esta música. En realidad se está haciendo muy poco. En este punto específico de la música, muy poco. No más que nada cuando es un tema emblemático o salió algo público, ¿no? Como el caso que comentaste de Rosado, ¿no? Rosado, el segundo Rosado, no sé cómo se llama. Sí, Tony Rosado. Tony Rosado. ¿Cómo? Sí. Tony Rosado. Tony Rosado, segundo Rosado es otro. Sí. Sí. En este caso, como salió público, una vez que él hizo todo un escándalo con ello, creo que incluso manoseó a una bueno, participante de sus conciertos, ahí sí de oficio se hace la denuncia, ¿no? El ministerio tomó este caso y denunció, y de oficio el Ministerio Público impulsó la investigación. Pero respecto a la música en sí, el contenido de las letras, sí es muy poco. Ahí lo que más se hace es a veces campañas para que las emisoras, que son empresas privadas, ¿no?, puedan tener ese cuidado de repente ponerle un pito ahí cuando sale la letra. A toda la canción tiene que poner no pasar la música, pero es muy difícil. Sí, por dejarle eso es instrumental. difícil, ¿no? Y aquí estamos hablando de...
complicado. Entonces aquí estamos hablando más que nada que creo yo debe apuntarse a un tema de una proyecto de ley, ¿no? Que sería un tema normativo que específicamente precise que en esos casos las emisoras están prohibidas de pasar este tipo de música. O sea, al final es una empresa privada y esto es lo que es el producto. Y tienen sintonía porque los jóvenes es lo que escucha ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay países que sí lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, hay países que no pasan esa música en las emisoras. El Perú puede hacerlo, ¿no? Pero así, a través de campañas, es a donde podemos llegar. Hay algunas que sí aceptan, otras que no, definitivamente. Un poco un tema que creo yo debe apuntar más a un tema legislativo. Y una segunda pregunta, discúlpame, Coqui. Carlos, ¿tenemos alguna estadística que me parece gravísimo que haya 4 feminicidios? ¿Esos feminicidios versus homicidios en Piura? Homicidios en general, ¿no? Bueno, esa data no la tengo. Ok. Debe haber Okay. bastante, definitivamente. Sí. Gracias. Ok. Perfecto. Yo tengo otras consultas, Carlos. Respecto al tema del hogar de refugio temporal, como para darnos una idea, dijiste y mencionaste que Piura, la segunda región con mayor población en el Perú, tiene solamente actualmente un HRT, un hogar refugio temporal. Trujillo, La Libertad, por ejemplo, Lambayeque, ¿tienes alguna idea de cuántos hogares o refugios tienen actualmente? Para darnos un poco la idea, Arequipa, de repente, situaciones casi similares. No tengo la cifra, pero si no me equivoco, el promedio más o menos de hogares refugios que hay en el país es un promedio de, no sé si me equivoco, pero un promedio de 40 casas refugios. O sea, estamos hablando de un número bastante limitado en realidad. Hay regiones que sí tienen más de una, Trujillo tiene más de una, hay otras regiones que tienen más de una casa de refugio, como hay regiones que no tienen ninguna, también, ¿no? Pero, o sea, aquí el tema es igual para todas, creo, ¿no? Ese es el compromiso de las autoridades, porque, mira, el caso del hogar refugio de Sullana, aquí se ve un poco el compromiso del alcalde de Sullana, que no lo conozco, pero por lo menos se ve este compromiso. ¿Por qué? Porque el hogar refugio temporal de Sullana es una casa alquilada y la paga el municipio. Entonces se puede hacer eso. O sea, no necesitas construir, no necesitas tener un ambiente que el municipio lo pueda entregar, que sería lo ideal, ¿no? Pero si hay el compromiso, puede alquilar. 1.500 soles pagan por la casa, 1.800 soles, una municipalidad puede hacerlo, definitivamente. Entonces, es un tema de compromiso, ¿no? Créeme, créeme realmente que sí puede hacerlo, ¿no? O sea, en La Mariposa existen innumerables terrenos de 1.200 metros cuadrados que actualmente han revertido al municipio. Y fácilmente el municipio podría donar 1, 2 o 3 de esos terrenos para levantar ahí. Me gustó el tema de obras por impuestos. Creo que deberíamos ir un poco más allá también y empezar a desarrollar el diseño. O sea, creo que debiésemos tener un diseño estandarizado de un refugio temporal, ¿no? Como para poder definir y Nosotros lo poder saber tenemos. más o menos cuánto es el costo de lo que hay que invertir en la construcción de un refugio temporal. Definitivamente se puede hacer con drywall, ¿no? Eso también abarata bastante. Pero creo que debiese al menos una empresa ya empezar a desarrollar un proyecto, un diseño que sea estándar, ¿no? Sobre la base de un 1.200 metros cuadrados, ¿no? Y después ya podemos ir con lo otro también. Que es muy grande en realidad, ¿eh? En realidad 1.200 metros cuadrados sería pues una super hogar refugio que sería pues algo que en ningún lugar hay. Si se lograse eso, excelente, ¿no? Pero yo creo que, mira, una casa de unos 140, 50 metros cuadrados, 2 pisos, que tenga ya para más personas, es tampoco como una gente. Necesitaríamos mucho para ver todo. Entonces es muy difícil. Grande,
un terreno del área que tú refieres, 1200, parece que también es. Y está ahí también algunas de la total. Solamente bueno, y diga, bueno, sí, lo tenemos nosotros, pero tiene también una ingeniería donde, bueno, está en la construcción, es el plan y construirlo. Sí, sí. Lo que pasa es que también hay que apuntar a que esto sea autosostenible, ¿no? O sea, porque no todo el tiempo Claro. se va a vivir en todo caso de la caridad o de los aportes de otros. Entonces, definitivamente se necesitaría un buen espacio también de repente para poder desarrollar, no sé, un catering de repente que puedan llevarlo a cabo todas las madres, ¿no? Que están refugiadas ahí, o de repente una panadería, ¿no? Y salir a vender sus productos y de esa manera poder autosustentarse, ¿no? Durante todo el tiempo que estén ahí. Un refugio, por ejemplo, en la de Piura tienen máquinas de cocina. Le da capacitación a ellas para que tengan equipo. En otros lugares hay máquinas para hacer pan y les enseñan a hacer pan a ellas. Y la idea es que salgan de ese hogar refugio ya con una capacitación para que puedan ellas independizarse, tengan y puedan surgir de manera independiente. Es lo que se hace. O sea, es el proyecto tal cual, como tú lo has dicho. Y para eso sí, pues, efectivamente, tampoco mucho tiempo ahí. La norma señala que máximo deben estar 6 meses. Entonces, eso se invitó a esa capacitación y salir. Tampoco es que se hagan quedar a vivir ahí por siempre, ¿no? Y el Ministerio de Mujer, en realidad se lo pone fácil al municipio, porque el Ministerio de Mujer aporta lo que es alimentación. Toda la alimentación corre por cuenta del Ministerio de Mujer. La implementación del hogar, amas y todo lo que es propio de la casa, corre por cuenta del Ministerio. O sea, cocina, refrigeradora, todo. Personas son contratadas al Ministerio de Mujer. Lo que necesitan es contratar un vigilante, un administrador, y de repente una persona que se encargue de docente. Nada más. Como ¿no? Porque yo refiero, no, pero un gasto, se pagar a un personal, si puedes todo el año contratarlo, es un, bueno, no sé qué tanto puede complicar la economía de una municipalidad, ¿no? El contratar a 3 personas más. Ok. Guillermo Dulanto, ha levantado la mano. Guillermo, por favor, activa tu micrófono. Ok, Coqui, gracias. Carlos, gracias por la presentación. Muy bien. Nos has ilustrado bastante sobre el tema. Una pregunta un poco administrativa y la otra un poco más del tema de fondo, ¿no? En la administrativa tú has mencionado que los municipios, el gobierno regional, no tienen mucho interés en el tema, ¿no es cierto? O sea, sobre todo en el tema de infraestructura, quizás. Esto es problema de la mala estructura que tiene el Estado. Ya en las sucesivas conferencias que hemos tenido nos hemos dado cuenta del estado disfuncional que tenemos, ¿no? Porque si el Ministerio de la Mujer es el ente rector, debería tener todos los recursos para hacer ellos mismos, alquilar las casas, tener los albergues. ¿Por qué el Estado nacional disgrega y dice, a ver, le voy a dar plata al gobierno regional, y si el gobierno regional quiere, le va a alquilar un local a la sede del Ministerio de la Mujer en Piura, ¿no? O el municipio? ¿Por qué no más bien el Estado le da ese dinero al ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, y el ente de la mujer con ese dinero alquila los locales y ve cómo hace para mejorar su infraestructura, ¿no es cierto? Me parece, porque al final el municipio tiene un dinero que le transfiere el Estado nacional, que también tiene recursos propiamente recaudados, pero la prioridad del municipio, digamos, su objetivo de la existencia del municipio, es ver la ciudad, ¿no es cierto?
O sea, y el Estado ve otros temas, como el Ministerio de la Mujer, que lo ve el Ministerio, que es el ente rector. Entonces, ¿por qué no darle ese dinero al ministerio y no esperar la benevolencia del gobierno regional o del municipio para que, de acuerdo a su buena voluntad, nos den un local o esto, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es sobre el tema de fondo de la violencia contra la mujer y de los hechos que ocurren. Las sanciones, ¿cómo está el tema de las sanciones? ¿Son muy fuertes? Al parecer son muy débiles las sanciones contra el violador, contra el que abusa contra una mujer. ¿Cómo está esa relación de ustedes con el Poder Judicial, por ejemplo, con la estructura judicial que existe actualmente en el país? Bien, gracias, Guillermo. Bueno, la primera pregunta, existe, esto más va por el lado de una normativa que es el tema de la descentralización. Entonces, lo que se busca es que de alguna forma una concentración de presupuesto por parte del gobierno central y se distribuya pues también estas responsabilidades a los gobiernos locales, ¿no? Y a los regionales. Entonces, lo que sí el MES da un presupuesto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para temas relacionados a violencia, y esta se encarga de entregarle a instituciones, ¿ok? Por ejemplo, la construcción de estos módulos que les explicaba al comienzo de violencia familiar, se lo da al Poder Judicial el presupuesto para que ellos construyan. El Ministerio Público quiere implementar fiscalías de violencia familiar. Ok, el Ministerio de la Mujer tiene presupuesto y le da al Ministerio Público para que contrate y nombre fiscales especializados. Y así por el estilo. Defensoría del Pueblo tiene que hacer una supervisión por todos los centros de emergencia de mujer y establecimiento de salud para ver cómo está teniendo los casos de violencia. Ok, esa investigación, el Ministerio de la Mujer le da el presupuesto. Entonces, esto es un poco para descentralizar las funciones, para distribuirlas, ¿no? Y además, de alguna forma, pues, también es para involucrar, o sea, el gobierno nacional no puede estar viendo la problemática de su región. O sea, el alcalde es el que debe conocer la problemática de su comunidad. El gobernador tiene que conocer la problemática de su región. Entonces yo creo que más va por ahí, ¿no? O sea, el tema es que los funcionarios, las autoridades... Perdón que te interrumpa, pero podríamos descentralizarlo de la siguiente manera. O sea, tú serías aquí en Piura, por ejemplo, el jefe y la autoridad máxima en el tema, con los recursos, con todos los recursos necesarios como para hacer todo esto. Que involucres a la municipalidad y al alcalde me parece positivo, pero tú deberías tener todo el poder aquí, en Piura, para hacer las cosas. Como te digo, si vas a estar supeditado a que el alcalde o el gobernador estén involucrados, como tú ves, no están involucrados. Entonces, yo, si diseñara el Estado, digamos, diría, tú aquí eres la autoridad máxima del tema y tienes todo el poder y los recursos para ver el tema. ¿No es cierto? Esa es un poco la idea que te decía, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, pues, bueno, lo veo un poco complicado porque esto ya está diseñado el sistema, ¿verdad? Tendríamos que reestructurar todo para un poco garantizar que todo esto que les he mencionado, pues, finalmente se cumpla y exista, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veo? A las autoridades, o sea, las autoridades son elegidas para buscar soluciones a las problemáticas del pueblo. Nosotros, ciudadanos, elegimos a nuestras autoridades para que nos ayuden a solucionar los problemas. Entonces, ¿por qué venir del gobierno central a alguien? Bueno, tú dices, bueno, tú puedes estar aquí, puedes ver todo porque tú eres de la región. Bueno, sí, pero finalmente continuaría siendo del gobierno central y no de la región, ¿no? En todo caso, de repente podría ser que dentro de cada oficina, dentro de cada municipio o de cada región, haya una oficina que específicamente se encargue de esta problemática y que sea como una oficina descentralizada del ministerio, pero dentro de cada una de las instituciones, que quizás podría garantizar ello, ¿no? Porque alguien desde adentro estaría impulsando todas estas situaciones, ¿no? No sé.
pensando un poco de esa forma, pero esto igual obedece pues a un cambio, ¿no? A un cambio político o a un tema, sí pues tiene que haber un tema político, o sea, definitivamente, y normativo, ¿no? Aquí es un tema que va a involucrar, aquí no sabemos el próximo gobernante que venga, qué política tiene, o sea, este gobierno, desde que ingresó, yo no por si acaso no soy partidario, tengo en el ministerio ya más de 18 años, he pasado por muchos gobiernos por si acaso, pero este gobierno ha sido el único que ha hecho políticas específicamente dedicado al tema de violencia. O sea, esto es algo que no habíamos visto en otros gobiernos. Involucrar, o sea, pronunciar el presidente en sus discursos y hacer notar el tema de la violencia es algo que no se había visto antes. Entonces, esto de una forma reflejaba el compromiso del gobernante, de los gobernantes, porque lo hizo también Kuczynski, de poder mostrar ese compromiso de la lucha contra la violencia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un tema político, definitivamente. Quien venga, ojalá continúe esa línea y se pueda lograr algo como lo que tú dices, ¿no? O sea, mejorar esas situaciones y lograr cumplir con estas metas. Ahora, respecto al otro tema, eh, respecto a la relación, perdón, era respecto a las sanciones en los casos de violencia, ¿no? ¿Qué tanta efectividad tenía? Bueno, sí, pues tú lo dijiste, en realidad, si bien es cierto, yo les expuse al comienzo de la ley, esta ley es sancionadora, ¿no? A diferencia de la anterior, pero es cierto que en temas de violencias, por ejemplo, la psicológica, aún les cuesta a un juez poder sentenciar. Son muy pocas las sentencias que a nivel nacional hay por el tema de violencia psicológica, por ejemplo. En tema de violencia física sí han habido algunas sentencias, pero aún son muy pocas. O sea, desde la vigencia de la ley de 2015 hasta ahora, son muy pocas las sentencias que se han dado. ¿Ok? Lo que sí se ve mucho más drásticas las sentencias es en caso de feminicidio, en caso de violaciones sexuales, donde sí vemos cadenas perpetuas, por ejemplo, en caso de violaciones sexuales, o reparaciones civiles de 40.000, 50.000 soles. Sí la vemos, incluso en nuestra región. Hemos visto sentencias de esa magnitud. Feminicidios con sentencias pues, de 25 años, de 30 años. Entonces sí estamos viendo en esas, por ejemplo, por lo menos en esos temas, sí vemos sanciones drásticas. En el de violencia todavía falta un poquito más ahí de involucramiento, quizás sensibilizar un poquito más al fiscal y a los jueces penales, ¿no? Porque ellos ven mucho todavía, no se despegan de la mirada penal, que era mucho más fría, ¿verdad? O sea, el lesionar a bueno, ¿qué tienes? Pasa investigación. Que ver un tema de violencia familiar, ¿no? De violencia psicológica, emocionalmente, no ve el fiscal, todos no, por lo menos algunos ya lo están haciendo, pero el atender un caso de violencia implica un grado de sensibilidad, ¿no? Para poder atender ese caso. El evitar revictimizar a la víctima, ¿no? O sea, eso es lo que se busca. Entonces, se requiere de una formación de estos operadores de justicia también. Pero todavía no tenemos la plenitud de ello, ¿no? Okay. Gracias, Carlos. Perfecto. Armando García, ha levantado la mano, por favor, Armando, tu pregunta. Gracias, Coqui. Carlos, felicitaciones por la exposición. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta. Existe desde abril del año pasado, si no mal recuerdo, el Plan Nacional de Igualdad de Género, que es, creo que el primer plan nacional efectuado después de la norma de formulación de políticas públicas en el Estado, que fue del 2018-2017. Que es un plan multisectorial en principio y además transversal a los 3 niveles de gobierno. En Piura, básicamente, porque parte de este plan articula sus objetivos al Plan Regional de Desarrollo Concertado. ¿Hay alguna participación directa de parte de ustedes en esta formulación? ¿En Piura te refieres? Sí, sí, claro. Sí, bueno, actualmente no se está trabajando mucho específicamente en el plan. Sí se hizo en anteriores oportunidades y normalmente esto se trabaja con
con los gobiernos regionales, quienes están obligados a trabajar. Este plan nacional tienen que adecuarlo a un plan regional. Entonces esto lo hemos trabajado en su momento con el gobierno regional, porque hay que acordarnos que estos planes tienen una meta, una permanencia, ¿verdad? Al 2030. Me parece que, perdón. Al 2030, me parece. Sí, bueno, el último me parece que sí, porque al comienzo hubo uno que era hasta el 2015, 21. de ahí hubo uno hasta el 2019 y creo que hasta el 2021 incluso. Pero sí, o sea, se actualiza. Pero aquí es un tema que el gobierno regional es el que tiene que impulsarlo, ¿no? Porque es la adecuación que ellos tienen que hacer. Y a través de las instancias regionales se tiene que trabajar todos estos planes. Sí, nosotros participamos en estas elaboraciones de estos planes, pero es en realidad competencia directa de los gobiernos regionales. El ministerio lo trabaja a nivel nacional. Y nosotros aquí, en mi caso, por ejemplo, lo tratamos de impulsar para que se haga a nivel regional. Perfecto. Hay otra pregunta que le han hecho a través del Facebook Live acerca del acoso sexual laboral. Hay muchos casos en entidades públicas y mencionan que generalmente se archivan porque los medios probatorios son insuficientes. ¿Tu unidad ve también este tipo de situaciones? Lo vemos cuando llegan a nosotros, pero en realidad esto corresponde más al Ministerio de Trabajo. La Dirección Regional de Trabajo, en el caso nuestro, es quien ve el tema del acoso laboral. Pero nosotros, si que llega una víctima, nosotros bajo la normatividad que es violencia hacia la mujer, si esto lo relacionamos con violencia hacia la mujer, lo vemos, ¿no? Lo vemos de todas maneras. Pero igual se debe coordinar con el Ministerio de Trabajo, que ellos sí son competentes para ver estos temas. Hubo un caso sonado dentro del gobierno regional hace poco, involucró creo que a la cabeza y a la segunda cabeza también. ¿Se le presta asesoría legal a la víctima en este caso? No. En ese caso sí lo tomamos. De alguna forma seguimos dándole un apoyo, continuamos. Por eso le digo, o sea, cada vez que hay, además aquí esto entró un poquito más, o sea, el tema laboral, pero entró a otro campo también, ¿no? Con mayor razón sí lo asumimos. O sea, cada vez que llega un caso de esa naturaleza sí lo asumimos, pero otros cuando son netamente laboral, es el Ministerio de Trabajo quien debería de continuar con ese apoyo por parte de la institución. Pero en el caso que tú indicas, sí lo hemos apoyado y continuamos dándole el apoyo. Perfecto. Has mencionado distintos tipos de violencia. Normalmente te enfocas en la mujer, en los menores, ¿cierto? Hay una parte de personas vulnerables que está fuera, me parece, de todo este contexto. No sé quién maneja este tema, que es el caso de aquellas personas que están en abandono y que tienen problemas mentales. ¿Ustedes también ven esto o qué área o qué entidad debiese ver este tema? Mira, aquí te agradezco esta pregunta porque en realidad es un tema que lo estamos nosotros, que lo vivimos muy frecuentemente como institución. Mira, el ministerio se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y aquí estaríamos justamente, en lo que tú refieres, dentro de una situación que involucraría a lo que es al Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Estaríamos frente a un caso de una persona vulnerable. Lamentablemente, en Piura no existe un lugar, un centro, un establecimiento donde podamos hacer que esta persona adulta, mayor, con este tipo de problemas mentales que agudiza más la situación, no tenemos un lugar donde poder ingresar. Porque, o sea, nosotros, si bien es cierto, en Piura no existe, recién, como comenté, hay 2 o 3 personas que están ayudando, son gestores que ven estos casos de adultos mayores en situación de abandono, pero lo que hacen es gestionar ayuda. Coordina para ver la forma de que
otra institución de repente pueda lograr recibir a esta persona vulnerable. Pero en Piura no hay un lugar. O sea, siempre nos llaman a nosotros, y me llaman a mí particularmente muy seguido, diciéndome, tenemos un caso en tal sitio de un adulto mayor que está aquí, tiene problemas, aparentemente de problemas mentales. Está aquí en la comisaría y no puede estar aquí. Tienen que asumirlo. Nos ponen realmente en compromiso porque nosotros no tenemos esas facilidades en Piura. No hay una oficina específica del ministerio que vea esta problemática y no hay un lugar donde llevarla. O sea, el defensor del pueblo nos llama a veces en la policía, nos llaman a veces funcionarios de la municipalidad, pero en realidad esta tarea debería recaer también sobre el gobierno regional, porque debería preocuparse por esta situación y tener un lugar a donde poder, digamos, atender a estas personas. Y en realidad es un problema que lo tenemos a nivel nacional. O sea, son muy pocos los lugares contaditos. Lima es el que, inclusive Lima tiene mucha limitación para este tipo de ayudas. Mismo Lima. O sea, a nivel nacional vemos este problema. Y son muchos, lamentablemente. Entonces, por eso yo digo, creo que en realidad el gobierno regional debería también, que tiene un programa dentro del gobierno que ve estos casos, pero se encuentra con la misma dificultad, no saber cómo o dónde atenderlas o llevarlas. Entonces es una cuestión ya de que ellos se preocupen en formar un centro en donde se pueda atender a este tipo de personas. Nosotros lo que ayudamos solamente es en el tema de la gestión. Vemos, lo atendemos, tratamos de investigar si tiene algún familiar para que lo pueda recibir. A veces, como les comenté también, llamamos al asilo y vemos la forma de poder convencer, ¿no?, de que lo puedan recibir. Pero nos preguntan, si tienen problemas mentales, no, te cierran de frente. Si tienes adulto mayor, bueno, ya, ok, lo podemos recibir por un tiempo. ¿Tienes problemas mentales? No podemos, porque no tienen tampoco estos centros un personal especializado para atender a este tipo de personas con ese problema de salud mental. Entonces encontramos muchos problemas en ese sentido. Coincido plenamente con Guillermo Dulanto en que tú debieses ser la persona más idónea para liderar esto. Es cierto, existen normas, hay que cumplir, el gobernador regional tiene que figurar a la cabeza de esto, el alcalde también a nivel de su municipio, pero si fuesen personas que pensaran, digámoslo así, de forma más inteligente, no quiero menospreciar a nadie, debiesen delegar, en todo caso, todo esto sobre la base de las decisiones que tú puedas tomar y las directrices que tú puedas dar. La última pregunta, y con eso estamos cerrando. ¿Ustedes han dimensionado? Si uno ve los problemas, las cifras que has mostrado, y en realidad no son cifras que no son manejables. O sea, son situaciones que pueden ser manejables, pero que definitivamente te obligan a dimensionar cuánto es lo que se tiene que invertir en centros, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las personas enajenados mentales o personas con problemas mentales, se necesita urgente un centro. Ok, ¿cuánto se necesita para invertir, ¿no? ¿Cuánto se necesita para lograr este centro? ¿Cuánto se necesita para poder operar y mantenerlo operativamente, ¿no?, todos los meses este centro, ¿no? O sea, se ha logrado dimensionar más o menos para tener una idea de cuánto es lo que se necesitaría para poder hacer frente a toda la problemática que está bajo tu cargo en Piura. No, en ese sentido no. Nosotros nos centramos de acuerdo más o menos a los servicios que el ministerio tiene en la región, ¿no? Pero el ver ese tema, ahí entra ya un poco lo que decía de repente Guillermo, ¿no? El tema del presupuesto. O sea, ahí sí lo maneja Lima directamente. Y ellos son los que se encargan de ver todos estos cálculos. Que puedan haber propuestas de acá, sí, pero tiene que haber personal especializado. Yo soy abogado, por ejemplo. O sea, yo no puedo ver el costo, cuánto costará construir un ambiente de tanta dimensión. Y aquí no contamos en la región con ingenieros o arquitectos quienes sí de repente nos podrían dar
el presupuesto técnico, ¿no? Que nos pueda decir, bueno, esto te cuesta de tal material tanto. Y No, de ahí en poder... realidad sí contamos, oye. Contamos con los capítulos de ingenieros, con el colegio de ingenieros y todo. El No, tema pero el es que ministerio ellos no. debiesen interiorizarse más, o sea, debiesen apoyarlos a ustedes, Ah, ¿no? bueno. El colegio de Y ingenieros podría hacerlo. claro, ¿no? Porque caramba, esto es importante para la región y es una forma de contribuir a la región. Entonces, si es que es necesario, por ejemplo, desarrollar un proyecto de inversión para infraestructura, para este tipo de cosas, pues muy bien, de repente a lo mejor las universidades a través de las áreas de economía, de finanzas, pueden ayudar también a ver cómo es este proyecto de inversión. El diseño, ¿no? Los diseños de infraestructura, perfecto, que lo puede hacer el Colegio de Ingenieros, pero eso es justamente lo que se necesita hoy en día, de manera de que todos los actores de esta sociedad, porque no solamente es el gobierno regional, ni el gobierno local, ni tampoco las instituciones del Estado, ¿no? A nivel de gobierno nacional, las que tienen que hacer frente a este problema. Aquí somos todos. Por lo tanto, creo, y te invito en todo caso, a poder iniciar un tema ya más de planificación de esto. O sea, pensar de aquí a de repente a 15 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos desarrollar en infraestructura para hacer frente al tema de los casos de violencia contra la mujer, los albergues, ¿no? Los centros para enajenados mentales, absolutamente todo, de manera de poder dimensionar cuánto es lo que necesitamos? Porque a lo mejor la solución está, la solución está por ahí, sino que no la hemos dimensionado. Sí, yo creo que si hubiera el compromiso, como tú dices, del colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, podría lograr eso, ¿no? Que sumen y formar, que cada uno tenga una tarea, se comprometa a hacer ello y poder impulsar. Pero mira, ahorita recordando un poco, hablando del presupuesto que se ha mencionado también Guillermo, o Rafael, no recuerdo, el tema del presupuesto, los municipios, el MEF específicamente, tiene no recuerdo el nombre técnico, pero es como un incentivo que da a las municipalidades que se involucran al tema de violencia específicamente. Por ejemplo, el pedir productos, por ejemplo, que diga la municipalidad, yo quiero formar, no, dentro de los servicios que tiene el ministerio, una estrategia rural, que lo mencioné, ¿no? Y quiero tener acá mis profesionales de horario local y quiero trabajar. O sea, y quiero combatir la violencia y se ve la actuación de esta, capacita, etc. Entonces, hay metas y si al año se llega a tener una cierta cantidad, o llega a la meta que establece el MEF, le dan un beneficio económico. Y hay algunas municipalidades que sí se apuntan a ello, ¿eh? Y están trabajando, pero son contaditas. Pero si lo hicieran todas ellas, tuvieran ahí un incentivo que podría aprovecharlo a hacer este tipo de trabajos también. Sí, correcto. Y siempre y cuando se usen para esta cosa, ¿no? Exacto, No para exacto. pagar planillas de repente Sí, para otro sí. lado. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ha sido realmente una exposición bastante clara. Nos has aclarado muchísimos temas. Te invitamos a que puedas seguir asesorándonos, apoyándonos en esta cruzada para poder mejorar nuestra región. Te agradecemos una vez más. Muchas gracias a todos también los participantes y esperamos que hayan tenido resueltas todas sus consultas. Un gran Muchas abrazo, gracias. Carlos. Muchas gracias realmente. Buenas Gracias, noches. Carlos. Gracias, Coqui. Nos vemos, muchachos. Gracias, Gracias a todos por la gracias, buenas invitación y noches. bueno, Gracias, cuando Guillermo. Hasta guste, luego. tomo Nos la vemos. palabra, cuando quieras, una asesoría, algo, igual estoy aquí apto para poder hacerlo y coordinamos simplemente. Gracias a todos por la Gracias. atención. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Chao. hasta luego. Buenas Chao. noches.